Vemos desde el principio una terrible batalla entre el diablo y el Evangelio de Cristo. Satanás ataca tratando de destruir toda obra que Dios hace en sus hijos. Es una guerra, y por eso Pablo termina el libro de Efesios de la forma que lo hace. Por supuesto que tenemos recursos en los primeros 3 capítulos. Por supuesto que sabemos que debemos caminar dignamente, pero habrá resistencia. Y es por eso que Pablo cierra el libro de Efesios de la manera que lo hace. Satanás se opone a todo lo que Dios hace. Por ejemplo, Cristo revela la verdad. Juan 1:17 dice que Él está lleno de gracia y verdad. Satanás trata de invalidarla. En Juan 8:44 dice que Él es un mentiroso y padre de mentira. En Juan 5:24 dice que Cristo da vida. Y en Juan 8:44 el diablo es llamado homicida. En Hebreos 2:14 dice que Cristo tiene poder sobre la muerte y Satanás tenía el imperio de la muerte. Cristo da vida, Satanás roba la vida. Cristo revela la verdad y Satanás intenta anularla. Cristo produce fruto espiritual, Gálatas 5, 22 y 23. Satanás produce fruto carnal, Gálatas 5, 19 al 21. Cristo nos prueba para madurarnos. Satanás nos tienta para destruirnos. En Juan 8:32 dice que Jesús liberta. En 2 de Timoteo 2:26 dice que Satanás esclaviza. En 1 de Juan 2:1 Cristo defiende a sus hijos, pero en Apocalipsis 12:10 dice que el diablo es el acusador. Así que hay un conflicto continuo entre Dios y Satanás y entre Satanás y los hijos de Dios. ¿Y cómo vamos a ganar? ¿Cómo obtendremos victoria? ¿Cómo iremos más allá de nuestras dudas? ¿Cómo nos elevaremos por encima de nuestro pecado? ¿Cómo lograr el nivel de vida espiritual al que Dios nos ha llamado? ¿Cómo vencer a Satanás? La Biblia nos da las soluciones. El Nuevo Testamento nos da muchas respuestas y aquí voy a mencionar unas pocas para ver cómo el Hijo de Dios debe lidiar con Satanás. Y por cierto, esto es lo que la Biblia nos enseña y no hay más. Así debe ser. La gente hoy en día hace exorcismos y rituales y tienen ciertas fórmulas para lidiar con Satanás, pero esto es lo que la Biblia dice. Número 1. Debemos saber que Cristo ya venció a Satanás. En 1 de Juan 3:10 dice que Cristo vino a destruir las obras del diablo. En Hebreos 2:14 dice que Cristo vino a destruir al diablo, quien tenía el imperio de la muerte. Así que debemos saber que Cristo ya venció al diablo. Número 2. Debemos saber que el poder que venció a Satanás habita en nosotros. En 1 de Juan 4:4 dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Número 3. Debemos resistir al diablo. En 1 de Pedro 5, 8 y 9 dice: sed sobrios, ordenar las prioridades, sé comprometido, sé vigilante, vela, resiste al diablo, firme en la fe. Y podemos hacerlo porque en nosotros está el poder que lo venció. Y quizá alguien dirá, pero ¿cómo resistirlo así como Pedro dice? Veamos Efesios 4:27, porque allí nos dice cómo resistir al diablo. En Efesios 4:27 simplemente dice esto: ni deis lugar al diablo. Nunca debemos darle lugar. Es muy simple. La implicación del verso es que si el diablo tiene un lugar en nuestra vida es porque nosotros se lo damos, así que nuestra voluntad es la clave. Así que resistir al diablo es no dar lugar al diablo en nuestra vida. Y quizá digas, pero ¿cómo le hago para no darle cabida al diablo? 2 de Corintios 2:11 dice que no le demos ventaja. La respuesta es esta. 2 de Corintios 2:11 dice: no ignorar sus maquinaciones. Atranca la puerta, cierra la ventana, atornilla las trancas. Asegúrate de no ignorar sus maquinaciones. Y quizás digas, pero ¿cuáles son sus maquinaciones? 1 de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Cuáles son sus maquinaciones? ¿Cómo viene Satanás a nosotros?
por medio de los deseos de la carne, por medio de los deseos de los ojos y por medio de la vanagloria de la vida. Si sabemos esto y no ignoramos sus maquinaciones, lo resistiremos y no le daremos cabida en nuestra vida. Entonces, una forma de resistir al diablo es no dándole lugar en nuestra vida, y la segunda es huyendo. Huye, cuando lo veamos venir debemos huir. En 2 de Timoteo 2:22 dice: huye de la tentación, huye de las pasiones juveniles, pasiones carnales, sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paz. Esa es una fórmula muy simple, y quizás digas: pero ¿de dónde te agarras para decir esto? 2 de Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Lo que Pablo está diciendo aquí es que somos humanos, pero nuestra batalla no es de humanos. Somos criaturas físicas, pero nuestra batalla no es una batalla física. Verso 4 de 2 de Corintios capítulo 10, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No estamos peleando una batalla humana. El hombre no es nuestro enemigo. La batalla no es en el nivel humano. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Tenemos una guerra espiritual demandando armas espirituales. Pero ¿cómo debemos usar esas armas? ¿Cómo saber que estamos alerta a sus maquinaciones? ¿Cómo saber que podemos huir de sus tentaciones? ¿Cómo saber que podemos resistir sus ataques? ¿Cómo estar seguros que no le damos cabida en nuestra vida? ¿Cómo aplicaremos el poder? La respuesta está en el verso 5 de 2 de Corintios 10. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Para que nosotros podamos reconocer que ya Cristo venció a Satanás, para que nosotros podamos reconocer que ese mismo poder habita en nosotros, para que nosotros podamos resistir al diablo y no darle lugar ni estar ignorantes de sus maquinaciones, para que nosotros podamos huir de las tentaciones, necesitamos traer cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. En otras palabras, necesitamos tener nuestra mente controlada por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. No hay atajos. Si vamos a vivir una vida victoriosa, necesitamos tener nuestra mente controlada por la palabra y el Espíritu de Dios para que nuestros pensamientos sean generados y controlados por esa gran verdad. Todo esto de lo que hemos hablado está hermosamente sumarizado en un solo pasaje. Efesios 6, 13 al 17. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todos estos principios de los que hablamos de una u otra forma están en este pasaje. Todos están aquí, todos están disponibles y de una manera hermosa sumarizados en esta pieza maestra de cómo el Hijo de Dios vence la guerra en contra de las fuerzas del infierno. Recordemos siempre que la guerra es real y también la victoria es real en el día a día. Calcemos nuestros pies con el Evangelio de la paz. ¡Qué tremendo y maravilloso concepto es este! Verso 15 de Efesios 6. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Estamos hablando del calzado de un soldado. En aquel tiempo los zapatos se usaban para proteger los pies. Alguien puede ser el mejor, más comprometido, más fuerte, más entrenado soldado, y si se lastima un brazo o un hombro, aún puede hacer algo en la guerra. Pero si no puede caminar, está en serios problemas. Si se lastima los pies, queda debilitado. Si no puede caminar, si no se puede parar, está en serios problemas. Como los zapatos de béisbol y fútbol, los zapatos de los soldados romanos tenían picos de metal en la suela. Y Pablo, al ver los soldados romanos, se dio cuenta que también los soldados de Cristo necesitamos esos zapatos para poder pararnos firmes y poder avanzar sin resbalar ni lastimar nuestros pies.
Podemos estar bien ceñidos con el cinturón de la verdad y vestidos con la coraza de justicia, pero si no nos podemos parar firmes sobre nuestros pies, nos caeremos. Así que necesitamos tener una base sólida. Calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz es tener una base sólida acerca del Evangelio, una base sólida sobre la cual podamos caminar y avanzar permaneciendo firmes. Muchas gracias por escuchar, que Dios te bendiga y hasta la próxima.